Muchísimas gracias por el espacio y sobre todo un saludo a todos aquellos que se han conectado el día de hoy para conversar un poco sobre algunas situaciones que vienen surgiendo en diferentes partes de nuestro país, como todos ustedes conocen. Y eh, hace algún tiempo y algunos meses estoy a cargo de alguna manera de todo el proceso de diálogo en el Corredor Vial Sur, y es por eso que hemos planteado este tema para el día de hoy, el diálogo como herramienta para la solución de conflictos en el sector minero. Pero adicionalmente, en el transcurso de la presentación, creo que va a ser importante también compartir con ustedes los procesos que vivimos hoy en el marco de la pandemia y cómo vamos a desarrollar el diálogo en estos procesos. Creo que es un reto importante para todos y que queremos avanzar en esa línea. Aquí el contenido un poco de los temas que vamos a desarrollar, vamos a reflexionar un poquito sobre los conflictos, cuáles son sus elementos, los factores que inciden en los conflictos, el ciclo de vida, por qué surgen los conflictos en el sector minero. El diálogo es una herramienta para la solución de conflictos, sí, y vamos a conversar un poco alrededor de ello y los factores que inciden para mantener el diálogo y avanzar en el desarrollo de las relaciones armónicas en el territorio. Bueno, en primer lugar, reflexionar un poquito sobre qué implica y qué son los conflictos, ¿no? En primer lugar, el conflicto está vinculado con una controversia o aquellas diferencias que se manifiestan entre dos personas, dos grupos, ¿no? O más, que pueden tener estas controversias o diferencias porque existen recursos escasos, están compitiendo entre sí por ideas, ¿no? Porque tienen metas que de alguna manera a veces son incompatibles, y eso lo vamos a mirar también en el sector minero como en el territorio. De pronto se sienten las comunidades, las empresas, que podrían estar persiguiendo metas que no son compatibles, aun cuando después de un proceso de diálogo podríamos encontrar que sí son compatibles, respetando obviamente esa situación de percepción y necesidad que se tiene, ¿no? A veces hay opiniones distintas, decisiones, conductas de grupo respecto a esa situación de controversia. Y en esa línea vemos que algo recurrente es que en los elementos básicos de los conflictos vamos a encontrar, como lo hemos señalado desde el concepto, dos personas o grupos como mínimo, ¿no? Que tienen esta confrontación, estas opiniones distintas, de alguna manera enfrentamiento. Esto es explícito, esta controversia, en muchos casos esta percepción de metas incompatibles, como por ejemplo en determinado territorio es posible pensar en el desarrollo. Las comunidades quieren desarrollo, la empresa privada quiere avanzar en el desarrollo y es posible compatibilizar esa mirada hacia el desarrollo respetando, por ejemplo, el medio ambiente, qué demandan las comunidades respecto a la protección del ambiente donde viven y qué puede ofrecer la empresa, en este caso extractiva, minera, ¿no? Para efectivamente contribuir al desarrollo de ese territorio, también respetando el medio ambiente, y a veces pareciese que ello fuese incompatible, cuando de pronto en el proceso sí puede compatibilizarse estas metas, aun cuando al inicio en la generación de conflicto podrían darse como incompatibles. También la percepción de recursos escasos, ¿no? En muchos espacios en el territorio, un recurso escaso podría ser, por ejemplo, el agua, ¿no? Se tiene recursos escasos como el agua y de pronto las comunidades requieren el agua para, obviamente, su subsistencia, consumo, riego, alimentación, básicamente para que los animales lo consuman, y de pronto también las empresas requieren ese recurso hídrico también para los procesos relacionados con la minería, y por lo tanto cómo compatibilizar este proceso, ¿no? De demanda de recursos como el agua para evitar ese conflicto, de qué manera se puede avanzar en ese proceso. ¿Qué factores inciden en un conflicto? Muchas veces la diversidad de visiones respecto a un determinado tema. Y hago la mención, por ejemplo, en el sector, en el territorio respecto al sector minero, muchas veces vemos que hay una visión respecto de la minería,
¿sí? Teniendo en cuenta no necesariamente lo que sucede en el territorio, sino lo que sucede en otros espacios, con otras empresas, pero hay visiones respecto a la intervención de la industria extractiva, por lo tanto, inciden muchas veces esas visiones en el conflicto. Eh, Muchas veces también está vinculado a instancias de toma de decisiones, como en el territorio, voy a poner como ejemplo, las comunidades pueden tener incidencia a la decisión que pueda tomar el gobierno regional, el gobierno local o el gobierno nacional respecto, por ejemplo, de la inversión privada para una industria extractiva, qué tan cercano o lejano se siente de las instancias de toma de decisiones y cuánto siente que participa. Son factores que pueden incidir en un conflicto. Si efectivamente sienten que no son escuchados, ¿no? Que efectivamente sienten que están muy lejanos al espacio de decisión y muchas veces la forma como se tiene para llamar la atención y hacerse escuchar muchas veces, porque no se han generado de pronto canales para escuchar y recabar esa información, esa percepción, esas propuestas, ¿no? Por lo tanto, alguna vez se ha tomado una carretera o se inicia un bloqueo de tal manera que se busca que se escuche, que las instancias de toma de decisiones se escuchen. Otro factor que puede incidir es el conocimiento o la interpretación distinta, disímil, sobre un mismo cuerpo legal o norma aplicable. En más de una oportunidad hemos podido identificar que podemos tener normas, pero la interpretación de la norma, la forma como es explicada, genera un conflicto, porque uno, quien la explica puede no necesariamente estar interpretándolo adecuadamente. Dos, porque la norma tiene vacíos y genera ese espacio de interpretación variada en función a quién la interpreta, o porque además la interpretan explícitamente para tener incidencia en determinadas comunidades en el territorio, determinadas personas, agrupaciones o la propia sociedad civil en determinados aspectos. Diferentes urgencias en la búsqueda de solución de un conflicto. Es posible que exista un conflicto y el factor que incide es la premura, el tiempo, la urgencia. Cuando una de las partes puede estar buscando que se avance progresivamente, la otra desea que la decisión que se adopte respecto a un pedido sea inmediata. Muchas veces eso no sucede y por lo tanto hay una incidencia que puede agravar el conflicto. Y también otro tema que nos parece importante compartir con ustedes es las diferentes actitudes para la búsqueda de solución de un conflicto. ¿Cuántas veces podemos identificar la actitud de quien va a buscar la solución del conflicto, quien piensa la solución del conflicto, si considera que la única manera de solucionarlo es atendiendo lo que yo reclamo o atendiendo lo que yo creo de cómo se debe dar la solución, ¿no? Entonces, solamente pienso en cómo gano en ese proceso y cómo pierde la otra persona. De repente también puedo demostrar con una actitud que no me interesa, puedo buscar generar diálogo y condiciones para la solución. Entonces, las actitudes que puedan tener las personas que están en estos grupos, que están enfrentados, que tienen este conflicto porque hay las condiciones que hemos mencionado hace unos minutos, influye muchísimo, ¿no? En la incidencia y en que este conflicto se pueda agravar en cualquiera de las situaciones. Por lo tanto, nosotros podemos tener un ciclo de vida del conflicto donde está el conflicto, ¿sí? Comienza a generarse, existe efectivamente una situación de discrepancia que de pronto no se ha manifestado, ¿sí? Y que está ahí y de repente no le tomamos la atención del caso, por parte del Estado, por parte de la empresa, por parte de las propias comunidades, de las autoridades locales, regionales, nacionales, ¿no? Entonces, no se le da, no se escucha y por lo tanto se agrava este conflicto, ¿no? Por eso se requiere luego una intervención donde se pueda comunicar, donde se pueda identificar cuáles son esas necesidades, cuáles son esas demandas, ¿no? Si es que existe desconfianza, ¿no? Muchas veces, y en el sector minero, uno de los temas que
en la experiencia que tengo en este último tiempo, directamente trabajando en el campo desde el mes de marzo del año pasado, es el clima de confianza o desconfianza que puede existir, que puede efectivamente incidir en que ese conflicto que estaba ahí latente se ponga de manifiesto, estalle, ¿no? Y se tienen que generar acciones para que ello vuelva a un cauce de solución o una vía de solución y no se mantenga más bien de manera manifiesta, de manera permanente. Y en todo caso hemos ido revisando y decimos, bueno, ¿y por qué surgen los conflictos en el sector minero? Y aquí me voy a detener un poco, habiendo avanzado un poco en el tema de marco conceptual. Y esto está en la línea de lo que podemos ver en el campo, ¿no? En primer lugar, la poca información sobre las inversiones que se van a realizar por parte de las empresas y por parte del Estado. Efectivamente, las comunidades, ahí donde se va a realizar la inversión, ¿sí? Y se va a ubicar la empresa para realizar, para implementar, digamos, la actividad minera, ¿no? Puede tener una estrategia de información, de comunicación, de gestión, pero muchas veces esta estrategia no necesariamente va a llegar con toda la información necesaria y por eso señalo poca información, porque en algunos casos es la información que va brindándose poco a poco en función a cómo la propia empresa va avanzando en el proceso. Y en esa línea, cuánto también contribuye el Estado para que el sector privado pueda efectivamente brindar este tipo de información. Entonces, es importante señalar que, las inversiones, ¿no? Tienen que tener una estrategia las empresas tienen que tener una estrategia para comunicar las inversiones y de esa manera avanzar en el proceso de información a las comunidades, a las autoridades en el territorio. Lo segundo que hemos podido identificar también está vinculado con la desinformación sobre los beneficios e implicancias respecto a las actividades extractivas. Hay un rol que tiene que tener el Estado en este proceso de información sobre de qué manera concreta una actividad extractiva va a beneficiar a la población, por ejemplo, ¿no? Con el ingreso de una empresa a un determinado territorio, muchas veces hay una expectativa o sobreexpectativa respecto de lo que se va a obtener como beneficio. En muchas de las zonas de nuestro país existen todavía brechas importantes que cubrir respecto de servicios básicos. Agua, saneamiento, conectividad, entiéndase conectividad como internet, como acceso, digamos, acceso de vías, ¿no? De comunicación. Y por lo tanto, cuando llega una empresa, ¿sí? En este caso en el sector minero, las comunidades esperan que esas brechas puedan ser cerradas por la empresa que va a invertir en la zona. Entonces, hay una expectativa respecto a qué beneficios se va a tener y hay una acción concreta de la empresa respecto a cómo mira esos beneficios que va a traer al territorio. Léase canon, léase regalías, léase efectivamente una inversión en el desarrollo, pero no necesariamente de pronto ayudar o cerrar la brecha. Puede contribuir a cerrar esa brecha de la mano con el Estado, pero no necesariamente cerrarla. Y ahí es importante también la acción del Estado, teniendo en cuenta que hay un rol y eso es lo que, digamos, planteamos, hay un rol que tiene el Estado, que es el que debe garantizar, el Estado en sus tres niveles de gobierno, que creo que me parece importante precisar, a nivel local, regional y nacional. Estamos en un país donde la descentralización no solamente se ha dado, está en marcha permanente, se ha implementado, que efectivamente vemos que tiene una realidad y un diagnóstico crítico el proceso de descentralización, sin embargo está marcado qué roles y funciones tienen las autoridades locales,
distritales, provinciales, regionales y el gobierno nacional. Por lo tanto, es importante identificar quién tiene que hacer qué en el territorio y no cargar todo a la empresa privada. Por lo tanto, es desinformación respecto de expectativas sobre cómo va a beneficiar o no. Ahora, eso no significa que la empresa tenga o no tenga que participar. Estoy convencida que las empresas privadas que van, en el caso del sector minero, que van a invertir en una determinada población, tienen que convertirse en aliados del desarrollo de esas poblaciones y de ese territorio. Si no nos miramos como aliados del desarrollo, como socios en el desarrollo en el territorio, es cuando se generan estos conflictos. Cuando se siente que uno es el que da y el otro es el que recibe, y por lo tanto el que da tiene que esperar las gracias del que recibe, y el que recibe tiene sobreexpectativa respecto a lo que va a recibir, no vamos a lograr avanzar en este proceso de comunicación. Por lo tanto, hay beneficios de manera concreta, claro que hay beneficios de manera concreta, pero también hay sobreexpectativas. Y si no está clara esa información desde antes de que se ingrese a realizar la actividad extractiva, es donde se tiene sobreexpectativas y muchas veces comienzan los conflictos en esa medida. Ahora, también es importante saber qué implicancias tiene la actividad extractiva, ¿no? Hablábamos hace un momento cuando decíamos, bueno, el conflicto surge cuando hay recursos escasos. ¿Qué implicancias va a tener una actividad extractiva cuando, por ejemplo, tenemos recurso hídrico, ¿no? Y efectivamente la Autoridad Nacional del Agua es la que se encarga de mirar cómo va y a quién les da las autorizaciones, y de pronto ellos sienten, las comunidades sienten, porque lo vemos además en el territorio, que ese recurso hídrico que era en el pasado para que los animales beban el agua que necesitan y para regadío, no hablo de consumo todavía, en este momento están siendo utilizados esos espacios, esos manantes, por ejemplo, para que de pronto una empresa o las empresas puedan hacer uso de ese recurso hídrico para las actividades de la minería. Por lo tanto, sienten, evidentemente, palpan de manera concreta que ese recurso escaso, que ya era escaso, está siendo además utilizado y no tienen obviamente cómo cubrir, cómo reemplazar esa agua que está siendo ya canalizada para otros fines. Por lo tanto, es importante informar qué va a implicar esa actividad extractiva. Respecto a los temas culturales, respecto a los temas ambientales. Cuando hablamos de desinformación respecto a implicancias, sabemos efectivamente que una actividad extractiva, en este caso minera, tiene implicancias medioambientales, pero ¿cómo se remedian, cómo se previenen, cómo se toman medidas previas a llegar a un proceso de remediación para evitar llegar a un proceso de remediación, o qué acciones se toman desde las diferentes instancias del Estado, qué condiciones se plantean desde los estudios previos, ¿no? De medioambientales para que se den las autorizaciones respectivas, y muchas veces esta desinformación de por qué procesos o procedimientos pasaron las empresas privadas para recibir las autorizaciones, para recibir las concesiones, para que inicien operación, son desconocidas por la población, son desconocidas por las personas que viven cerca o muy cerca, ahí donde se va a realizar la actividad extractiva. Por lo tanto, surge un conflicto por esa desinformación, por la sobreexpectativa de beneficios y por las implicancias que tiene la actividad extractiva que de pronto no se comunican oportunamente. También creo que es importante señalar las acciones de terceros en territorios desinformando sobre los procesos, ¿no? Sí hemos podido identificar, y es un tema real, de que en el territorio hay espacios, hay organizaciones, ¿sí?, que cumplen una labor sumamente importante, y la labor es trabajar con las comunidades para el desarrollo. Sin embargo, es importante señalar también que hay también organizaciones que buscan en función a ideología, en función a visiones, como comentábamos al inicio, ¿no?, plantear la confrontación entre si se desea el desarrollo o se desea o se plantea la minería.
como si en el caso de la minería fuera opuesta al desarrollo, sobre si una industria extractiva estuviese, si se implementa una industria extractiva, si se invierte en el sector minero, estaríamos en contra del desarrollo. Y por lo tanto, ahí se genera, y obviamente esta desinformación se genera porque existen vacíos de información. Existen vacíos de información sobre los dos bullets que acabo de señalar, sobre las inversiones, ¿no? ¿Qué implican esas inversiones? ¿De qué tipo se van a realizar? ¿En qué condiciones se han pactado las inversiones? Que lo mencionábamos al inicio. Y luego también sobre los beneficios y las implicancias. Si esa información no se brinda en el territorio, entonces surgen los conflictos. Y si aún más existe la intervención de organizaciones, de terceros, que desinforman por visiones, por posiciones ideológicas, se suma al proceso. Un punto cuarto que es importante también está vinculado con la escasa, poca o nula presencia del Estado durante los procesos de gestión social por parte de las empresas y durante todo el proceso de información y comunicación en el territorio. ¿Y por qué se señala ello? Porque durante mucho tiempo, ¿sí? Después de que las diferentes instancias del gobierno, ¿sí? De la administración pública, dan las autorizaciones previa identificación, previos estudios, previo cumplimiento de los requisitos que las normas legales lo señalan, ¿sí? Se ha entendido, ¿sí? Por mucho tiempo que la relación entre la empresa y los territorios a través de las comunidades, a través de las autoridades, es una relación que se da, a través de las comunidades. Las autoridades todavía no ingresan. Las comunidades es una relación que se da entre privados. Entonces, ¿cómo la empresa se relaciona con las comunidades del territorio ahí donde va a realizar la inversión? Ha sido pensada desde el gobierno, desde el Estado, como una relación entre privados. Por lo tanto, no hay intervención y solamente se hace seguimiento a aquello que se aprobó, por ejemplo, en el estudio de impacto ambiental, donde hay temas, compromisos ambientales y compromisos sociales. Pero todo ese proceso, ¿no? que mencionaba al principio sobre esta relación, esta gestión de la inversión, gestión social, respecto a la inversión que se va a realizar, se ha dejado a una relación entre privados. ¿Cuáles son esas consecuencias de la relación entre privados? En primer lugar, que obviamente existe una disparidad, ¿sí? Respecto a la información que puede manejar una empresa privada con relación a la información que pueden manejar las comunidades, ¿no? Por lo tanto, al existir esta disparidad de condiciones, ¿no? Esta diferencia, esta desigualdad de condiciones, ¿no? En algunos casos, efectivamente, se han tomado acuerdos que no se han cumplido, o acuerdos que de parte de la empresa se han cumplido y desde las comunidades sienten, consideran que aquello que pactaron no ha sido cumplido a la fecha. Y no hay un tercero, no hay una presencia del Estado desde la autoridad local, provincial, regional o nacional que haya participado en el proceso de acuerdos, que haya estado presente acompañando el proceso de gestión social. No se tiene la información de finalmente qué se acordó, dónde está escrito y el seguimiento a que eso que se acordó se cumpla. Por lo tanto, la presencia del Estado tiene que ser cada vez más permanente y no solamente oscilante en función a que existe un conflicto o no. Pero evidentemente, ahora que estamos analizando por qué surgen, una de las condiciones que generan los conflictos es que se ha interpretado que es una relación entre privados y por lo tanto no ha estado presente el Estado. ¿Y qué vemos en común en estas causas, digamos, de por qué surgen de manera general los conflictos en el sector minero? Que en todos los casos lo que falta es una adecuada comunicación. ¿Y por qué falta una adecuada comunicación? Bueno, en primer lugar, lo que hemos visto y analizado en este proceso, y sobre todo yendo a las comunidades, dialogando con la gente en cada una de las zonas, por lo menos en el corredor vial sur, que es el ámbito en el que yo trabajo,
Eh, un tema central en comunicación es cómo comunico para quien me escucha me pueda comprender, ¿sí? No es cómo yo comprendo lo que comunico, sino cómo hago el esfuerzo para que a través de lo que yo comunico, cada uno de ustedes pueda captar el mensaje que le estoy dando. Y si ustedes no captan el mensaje que les estoy dando, y están totalmente atentos a lo que estoy explicando, es porque yo no estoy comunicando bien. Y el no comunicar bien es mi responsabilidad, no es responsabilidad de ustedes comprenderlo. ¿Sí? Si tienen actitud, tienen disposición, están atentos, entonces es mi responsabilidad el no comunicar adecuadamente. Y siempre hemos partido porque más bien las personas, las empresas, los funcionarios de las empresas, los funcionarios del Estado, muchas veces hemos sentido que quienes no nos entienden y la responsabilidad de comprendernos es de a quienes les hablamos. Entonces ahí hay un primer tema que creemos que es importante señalar y que en este espacio de comunicación hay una responsabilidad también de quien va a comunicar. Y ahí el diálogo es absolutamente central y clave, ¿no? ¿Y por qué? Porque la única manera de avanzar, en primer lugar, hemos dicho qué factores inciden en un conflicto. Hemos hablado sobre cómo se genera el conflicto, pero ¿cómo lo solucionamos? ¿No? Y la única manera de solucionarlo, en primer lugar, es entender por qué surge este conflicto, ¿no? Bueno, veíamos hace un momento, ¿no? Poca información sobre inversiones. Bueno, ¿qué tipo de información debe recibir el espacio, el territorio, las personas, las comunidades, las autoridades locales, distritales y provinciales, respecto de las inversiones que se van a hacer en su territorio, ahí donde ellos viven, ¿no? Entonces, yo puedo decidir qué tipo de información le quiero presentar, pero no es la información que yo quiera o considere adecuado presentar, es qué tipo de información esperan que se le presente también. Y por lo tanto se tiene que tener una información sobre la necesidad de qué deben de conocer. No solamente es lo que yo quiera comunicar respecto al primer tema de inversiones, sino qué es lo que debería comunicar, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Y por lo tanto el rol garante del Estado, el rol presente del Estado, el de acompañar y plantear las reglas, evidentemente es del Estado. ¿Qué es lo que hay que comunicar? ¿Cómo hay que comunicarlo? No estoy hablando solo, ¿no? Ni de la consulta previa, estoy hablando de procesos de diálogo, procesos de información y comunicación, estrategias para que las comunidades tengan esa información, tengan la información sobre qué beneficios y por lo tanto es obligación conocer qué expectativas tienen, porque no va a existir un diálogo si no conocemos qué piensa, qué percibe, qué desea, qué demanda, qué expectativas tiene la otra parte. Si nosotros no conocemos qué expectativas tiene la otra parte y solamente vamos pensando en las expectativas que tenemos nosotros respecto de la otra parte, no vamos a encontrar un punto intermedio para el diálogo. Va a ser un diálogo de sordos, aquel que te pide y aquel que señala, informa, entrega en todo caso. No es dar y recibir, es como juntos trabajamos el proceso. Y en ese proceso es bien importante también poner en el centro al ciudadano. Este proceso de diálogo, el proceso que se ha generado el conflicto de manera previa, ¿a qué afecta? Al desarrollo de las comunidades. Y al afectar al desarrollo de las comunidades, entonces se ven obviamente afectadas. Y al verse afectadas van a generar una reacción. Por lo tanto, se tiene que conocer qué necesidades existen, qué demandas existen. Eso no significa que se tenga que satisfacer todo, pero sí generar las condiciones para que poco a poco se avance en el desarrollo de manera progresiva. No solamente es que se vaya a ofrecer, se va a conversar, se va a dialogar. Y por eso que planteaba como tema central el diálogo. ¿Por qué? Porque hay un rol de la empresa privada, hay un rol de las comunidades de poder dar y tener claridad sobre lo que demandan. Aquí yo quiero comentarles y ponerles un ejemplo. ¿Sí? Hace algunos meses, yo diría que más o menos hacia septiembre, octubre, tuve la oportunidad, ¿no?, de recibir, en primer lugar, uno de los temas que me parece central, y creo que todos lo conocen, importante en todo caso reconocerlo,
es que la forma como hemos visto en los últimos meses, años en nuestro país, de los conflictos en el que el sector minero es que vemos en las noticias que tomaron las carreteras, ¿no? Bloquearon las carreteras y no dejaron pasar a, por ejemplo, en el corredor Vía del Sur, no dejaron pasar a los carros de la empresa, ¿no? De la empresa o de las empresas que pasan por el corredor, porque hay varias empresas. Entonces bloquean. ¿Para qué? Para hacerse escuchar. Entonces recibí un día una llamada de un alcalde donde me decía, en mis comunidades no va a haber bloqueo, pero quieren hablar y quieren pedir información respecto a la acción de una empresa determinada. Entonces tuvimos una reunión con los presidentes de las diferentes comunidades de ese distrito. Y ellos lo que señalaban era, lo primero que señalaban es, primero, queremos tener claro desde cuándo el gobierno le dio autorización para que esta empresa opere en nuestro territorio. Porque esta empresa está trabajando en nuestro territorio desde determinado año. Pero lo que también sabemos es que no recibimos regalías. Entonces quisiéramos tener información. ¿Cuándo se firmó el contrato? Si es que se firmó el contrato, qué tipo de condiciones le dieron y por qué no recibimos regalías. Entonces, claro, resulta bien interesante porque lo que te hacen es venir a preguntar, cuéntenos primero el proceso. ¿Por qué nadie nos contó el proceso? Entonces, primero es escuchar cómo contamos, qué cosas demandan. ¿Qué demandaban? Información. Demandaban las condiciones en las que se había firmado el contrato o el marco legal que se había aprobado para autorizar a esta empresa. ¿Qué decía? ¿Qué compromisos en términos ambientales y sociales tenía la empresa o que se había comprometido a la empresa con el gobierno en cualquier nivel? Porque no los conocían. Y querían luego de tener esa información, ¿no? En Lima, luego ir a explicarle a las comunidades. Y fue interesante el proceso porque en Lima les explicamos cómo había sido y luego nos tocó ir al distrito en presencia de todas las comunidades. Tuvimos aproximadamente unas 350 personas, ¿sí? Varios quechohablantes. Entonces nos tocaba explicarles desde el momento cero cómo, cuándo presentaron la autorización, cuándo se hizo el estudio de impacto ambiental, cómo se aprobó, en qué condiciones. Entonces, no es algo sencillo de comunicar, pero el gobierno, el Estado tenía que hacerlo, lo estaban demandando las comunidades. No estaban sentando a la empresa, estaban pidiendo a pedir la información al gobierno central, al gobierno nacional, a través de sus distintos ministerios, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, a la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? ¿Qué cosas se había autorizado y quién había autorizado? El uso de los manantes, del recurso hídrico. Entonces, lo primero que vimos, ¿no?, es cómo comunicamos. Entonces, primero, ¿debería darse la presentación en quechua y en castellano? Seguro que sí. Para explicar estos procesos a personas de la comunidad, de las comunidades, ¿podremos explicarles solamente explicándoles con letras y palabras o debemos ponerles imágenes de la ubicación? ¿Cómo podemos avanzar en ese proceso? Y habían preguntas de todo tipo y por lo tanto no había existido bloqueo, había un alto nivel de respeto más allá de que hay momentos de tensión porque señalan que antes no los habían escuchado, probablemente era cierto, pero resulta que varios de los temas que he puesto en la lámina eran parte de las demandas que tienen las comunidades para estar informados. Y después de que se informa, dicen, bueno, entonces ahora sí quisiéramos sentarnos con la empresa para ver cómo ha ido avanzando en el cumplimiento de esos compromisos sociales. Hay autorizaciones ambientales, pero nosotros vemos que aquí sentimos que hay un daño al patrimonio cultural, al tema del medio ambiente, al tema del recurso hídrico. Entonces, ¿cómo podemos iniciar un diálogo con estas comunidades? Y pongo específicamente en la situación de un distrito específico en el corredor Vial Sur, donde las comunidades te dicen, bueno, sentémonos a dialogar, pero primero queremos tener información. Y uno de los temas que nosotros decíamos es que es cierto, no vamos a poder sentarnos a dialogar para llegar a algún acuerdo si no tenemos el piso parejo juntos. Y muchas veces lo que pensamos es que las comunidades no van a entender
¿sí? Estos términos y estos procesos tan complejos que tenemos en la burocracia del Estado. Pero cuando uno hace el esfuerzo de poder comunicar y explicar, tengan la certeza que sí se logra ese proceso. Entonces, primero era necesidad de información. Lo segundo, bueno, cuando damos esa información, entonces salen las necesidades. ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué demandas tienen? Y hay un tema interesante cuando decíamos, tenemos que conocer qué es lo que desean. Entonces, después de que les explicamos todo, nos hicieron llegar un memorial. Y este es un ejemplo de varios que tenemos en el corredor. Entonces nos hacen llegar un memorial con 7 puntos, ¿no? El primer punto era que la empresa minera se vaya del distrito y de las comunidades donde tenía su campo de acción. Ya no queremos a la empresa aquí. ¿Por qué? Porque ha destruido nuestro patrimonio cultural y está dañando el ambiente. Segunda demanda, ¿no? Queremos que la empresa tenga una mayor gestión social y aporte al desarrollo del distrito. Tercera demanda, que la empresa no siga, digamos, avanzando en las acciones respecto al patrimonio cultural. Y así eran 7. Entonces, una de las preguntas, nuevamente, en un proceso de diálogo, y tiene que ver con actitud, ¿sí? Tiene que ver con actitud también de quienes van a dialogar. Porque lo primero que hicimos fue, bueno, muy bien, antes de sentar a la empresa para discutir este pliego, digamos, la primera pregunta es, el punto 1 dice que quieren que la empresa se vaya, y a partir del 2 al 7 están demandando que la empresa cumpla con una serie de acciones. Entonces, si ustedes demandan que la empresa se vaya, de las acciones del 2 a las 7 ya no tienen ningún sentido. Entonces, en ese proceso de diálogo es importante también identificar cuál es la necesidad concreta, qué es lo que hay detrás de esa demanda, para avanzar en el diálogo. Por lo tanto, un requisito clave es poner el piso, digamos, más o menos homogéneo para poder avanzar en el diálogo, y eso la única manera es información. Que esa información sea a través de una comunicación efectiva, teniendo en cuenta la situación en la que se desarrolla esa comunicación y frente a quién estamos parados para el diálogo. Lo tercero, que en el proceso de diálogo se tiene que tener claro cuáles son los 3, 4, 5 puntos que hay para resolver y poner un programa para resolver cada uno de los puntos. Hace un momento señalábamos en una de las láminas respecto a los factores que inciden en un conflicto y hablábamos de las urgencias en la búsqueda de la solución de un conflicto, y efectivamente en la vida diaria, al momento de trabajar el diálogo para la solución de los conflictos, lo que identificamos de manera concreta es que quieren una respuesta en ese momento, y si no, viene la amenaza con un bloqueo. Por lo tanto, el reto de la comunicación y del diálogo es que hay decisiones que se pueden tomar en un momento determinado y hay otras que tienen procesos. Y esos procesos también dentro del gobierno nacional y también dentro de las empresas, si es que se trata de que cada una de las partes tenga que dar una respuesta, pero también a través de las comunidades. A veces las comunidades nos decían, nosotros exigimos que venga un funcionario de alto nivel para que nos conteste en este momento porque tiene que tener capacidad de decisión. Y cuando se plantea una respuesta, la comunidad dice, yo soy el presidente de la comunidad o la presidenta de la comunidad, pero tengo que pedirle permiso a la asamblea para ver si acepto lo que ustedes proponen. Entonces, todos en el proceso de diálogo siempre de pronto requerimos un segundo o tercer nivel de proceso para que se lleguen a los acuerdos. Por lo tanto, es central también poner esas reglas en el proceso de diálogo, tener las reglas claras, hablar como corresponde. Muchas veces tenemos en el proceso de diálogo que saber comunicar nuestros sís y nuestros nos. ¿Por qué? Porque un sí mal comunicado es un no. Y un no buen comunicado puede mantener el diálogo. Por lo tanto, los factores que inciden para mantener este diálogo son la información, la actitud para el diálogo, la actitud de las comunidades, la actitud de quienes se sientan a dialogar. En este caso, las comunidades, las autoridades de los 3 niveles de gobierno, las autoridades de las comunidades, también, digamos, los frentes de defensa, y también la empresa. Si una de las partes no tiene actitud, el diálogo no va a avanzar, porque se nota desde el comportamiento
desde cómo nos sentamos, desde cómo hablamos, desde cómo nos saludamos. Todo tiene que estar vinculado con la actitud, que queremos llegar a acuerdos a través del diálogo. Lo tercero es el cumplimiento de los compromisos. La palabra en nuestro país está absolutamente deteriorada. No se cumplen los compromisos, parece que se fuera, inclusive las firmas de las actas no se cumplen. A veces se firman actas y luego se tratan de revertir. Por lo tanto, deberíamos de apostar, y ese es un reto, de que nuestra palabra se cumpla, de que efectivamente cuando vamos honremos nuestra palabra y no tengamos necesidad de llegar a firmarla, pero es un proceso. La única manera de cumplir estos compromisos es hacer seguimiento a esos compromisos y estos acuerdos. Y el contacto y la presencia permanente. ¿Para qué? Para ganar y recuperar esa confianza que se ha perdido, por lo menos en los procesos en el sector minero. No se confía el uno en el otro. No se confía en el Estado, no se confía en la empresa, no se confía en las comunidades. Y tenemos que recuperar a través de la presencia permanente y el contacto permanente esa confianza. Y hoy, y con esto voy a cerrar, en estos tiempos de pandemia que nos tienen a todos, además en aislamiento en casa, ¿sí? Pero la vida continúa, tenemos que comenzar a pensar, y estaba hace poco en un conversatorio al respecto, de cuáles son los retos de la gestión social para las empresas, para el propio Estado, desde sus niveles de gobierno, para las comunidades en este proceso, donde ustedes pueden identificar quienes están permanente sentados en las mesas de diálogo, sentados en los espacios de diálogo, y quienes los ven de pronto de lejos, pero me permiten compartirlo el día de hoy con ustedes, siempre nos hemos acostumbrado a una presencia física, ¿no? Las comunidades demandan la presencia de la autoridad de alto nivel que pueda tomar decisiones, pero es una presencia física, no es una llamada telefónica. Pero y ahora que todavía el tema del COVID está en proceso en nuestro país y en el mundo con esta pandemia, no podemos dejar la gestión social, no podemos dejar el relacionamiento con las comunidades y entre las comunidades y las empresas, ¿no? Se está dando, he visto que hay un relacionamiento en el marco del COVID, pero el Estado, el gobierno tiene que seguir con esa presencia y ese contacto, aunque no sea presencial físico, ¿sí? Pero sí presencia con contactos, con llamadas, con generar espacios de conferencias, de seguimiento a los acuerdos vía virtual. Y creo que eso es un reto que además se plantea a nivel de gobierno, cómo avanzar con todo lo que corresponde a las tecnologías, a la internet, que es el reto ahora para los colegios y para el país, para que retomen las clases, cómo avanzar estos procesos de gestión social en lo que se pueda a través de las tecnologías de información. Con eso me quedo a disposición de ustedes para absolver sus consultas y muchísimas gracias por su presencia y su atención. Muchas gracias, Paola. Estamos viendo una pregunta, nos indican, a ver, ¿cuáles serían las condiciones que sugieren que ya sea la empresa o el Estado deben dar un paso al costado para promover algún proyecto minero o siempre hay posibilidades? Bueno, en realidad yo creo que aquí no se trata de que nadie dé un paso al costado. Yo creo que con una adecuada coordinación, una adecuada presencia, adecuada información, no tendríamos por qué dar un paso al costado a nadie. Hay países en el mundo, si hablamos en el sector minero, ¿sí?, que tienen grandes inversiones mineras sin dañar el medio ambiente, sin generar conflictos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se llegan a acuerdos con las comunidades ahí donde se va a invertir. No hablo de acuerdos en términos monetarios, ¿sí? Hablo de acuerdos para el desarrollo. Y yo creo que ese es el gran cambio que tenemos que dar, avanzar en cómo las empresas privadas que existen en nuestro país, en varias zonas del Perú, donde hay acuerdos para el desarrollo, donde las comunidades sienten que efectivamente la empresa es su aliada para el desarrollo. Y eso debería pasar en general,
que efectivamente el sector ambiental, porque no hablamos de comunidades solamente y empresas, hablamos de temas transversales como el medio ambiente. Entonces, que el tema, que no, la pregunta utiliza una palabra, ¿no? Alguien tiene que ceder. Yo creo que lo que hay que es, no es que alguien tenga que ceder, es que todos tenemos que mirar cómo viabilizamos el desarrollo con inversión en minería, con respeto a la población, con respeto al medio ambiente y sobre todo poniendo al centro al ciudadano, poniendo a la persona de la comunidad, cómo garantizamos el desarrollo del niño, de la madre, del adulto mayor, del joven, para que todos podamos vivir en armonía en el territorio. Bien, gracias. Segunda pregunta, el problema siempre ha sido la comunicación. La pregunta es, ¿qué técnicas deberían utilizarse? Bueno, yo diría que lo primero para comunicar es la actitud, y reitero eso y me reafirmo en eso. ¿Por qué? Porque lo he visto en el territorio. Más de una vez he viajado para comenzar con representantes del propio gobierno, porque soy funcionaria pública, y la actitud que pueden tener determinados servidores públicos respecto a poder comunicar, ¿sí? Los servidores públicos estamos para servir y por lo tanto, si tenemos que repetir 3 veces lo que estamos repitiendo, no tenemos por qué incomodarnos ni molestarnos. Es parte de lo que nos toca hacer. Es parte del reto que tenemos para avanzar en el desarrollo de las comunidades. Por lo tanto, la primera es la actitud, ¿sí? Y todos tenemos que tener actitud. Actitud de que si de pronto hicimos una traducción al quechua y no fue la mejor, tendremos que repetirla. Nos ha pasado más de una vez. Pues nos han dicho, vuelvan a repetir todo porque no les entendimos. Entonces hemos tenido que buscar las alternativas y ver cómo. De repente era mejor hablarlo en castellano, sí, porque la traducción al quechua no nos ha podido ser traducida. Perfecto, lo hablamos en castellano. Y si necesitamos poner un mapa y poner imágenes, lo habla. Entonces, efectivamente es la comunicación. La actitud para comunicar es no pensar, es prepararse, no pensar que uno va y cuenta lo que sabe, no, es prepararse para esa comunicación haciendo un análisis a dónde va, conociendo la cultura, la idiosincrasia de cada una de las comunidades, porque eso es importante. Lo segundo es la actitud para la comunicación que también tengan que tener las empresas. Y si no hay actitud, el Estado tiene que promover esa actitud con la empresa. ¿Por qué? Porque si lo dejamos solamente a cómo tiene la actitud, entonces no avanzaríamos. Y la actitud de la comunidad. Eso también es central. Si la comunidad no tiene actitud de escucha y luego de diálogo, entonces tampoco podemos avanzar. Entonces esa comunicación tiene que ser efectiva en función a las realidades con las poblaciones con las que trabajamos. Bien. Tercera pregunta. En el caso de Tía María, de parte del Estado, ¿quiénes son los sectores involucrados? Bueno, no he estado involucrada en ese proceso, pero es clave que siempre está el sector de Energiminas, ¿sí? Está el propio gobierno regional de Arequipa, está el gobierno nacional a través del ministerio y está también la sociedad civil, ¿sí? En el caso de Tía María, a diferencia de, por ejemplo, el espacio donde me muevo en el corredor vial, ahí cuando hablamos de la población, y por eso mi mención a las comunidades campesinas, es porque el actor, digamos, representante de la sociedad civil y el que plantea la situación de necesidad, el que tiene las expectativas, son las comunidades, en primer lugar. Y en segundo lugar, son las autoridades locales y provinciales respecto a cómo contribuyen las empresas mineras del corredor al desarrollo. En el caso de Tía María, más bien cambia porque hay un tema distinto vinculado con el agro, entonces hay un actor también importante que es el Ministerio de Agricultura. Y cuando hablo de la descentralización y hablo del gobierno nacional, estamos hablando de los actores en el gobierno nacional vinculados con esta temática. La preocupación está vinculada con el agua, con cuánto puede afectar respecto a todo el proceso de producción agrícola. Entonces, hay distintos actores con los que se tiene que conciliar, con los que se tiene que dialogar, pero además, nuevamente, yo creo que si uno comienza a pensar en cómo se van gestando los conflictos no se gestan el día que estalla y salen las noticias, ¿sí? Esa es ya la explosión del conflicto, cuando se manifiesta el conflicto que hemos visto hace un momento en la gráfica, sino que esto viene de tiempo. Entonces, no se le da importancia de pronto en algunos momentos, se deja para que otros actores generen la información y hay vacíos que otros llenan. Entonces yo creo que a nivel de cada
de cada conflicto hay que hacer un análisis mucho más profundo. Yo estoy dando una respuesta mucho más general porque no estoy involucrada directamente con el proceso. Bien. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué se podría hacer con aquellas comunidades que ya tienen un concepto negativo sobre las mineras? Por ejemplo, en Cajamarca con respecto a Yanacocha. Sabemos que la deuda externa se paga de las regalías mineras según la ley del endeudamiento externo. A ver, la deuda externa no se paga con las regalías mineras. A ver, las regalías, ¿sí? Es aquel, digamos, aquel monto que va directamente como aporte de la empresa, ¿sí? A cada uno de los distritos que son área de influencia de la acción de la industria extractiva, ¿no? El canon, a diferencia, es el pago de los, se genera a raíz del pago de los impuestos de las empresas, en este caso de las empresas mineras, y que el gobierno a través de unas reglas que ya están planteadas en la ley del canon, transfiere. El pago del servicio de deuda se paga con los recursos que entran a la caja fiscal, entre ellos impuestos de las empresas mineras también, porque todo entra a un mismo fondo, y se genera el servicio de pago de deuda, ¿no? Del servicio de deuda. La regalía va directamente a las autoridades locales, que son quienes tienen el marco legal para utilizar esas regalías. Por ejemplo, a raíz de estos procesos de bloqueo que se dieron en el corredor Vial Sur el año pasado, hay distritos que tuvieron una baja enorme, una merma importante en las regalías porque no hubo venta, y al no haber venta porque tú puedes seguir produciendo dentro de la unidad minera, pero si no sale por la vía y no lo llegan a vender, no llega al puerto y lo venden, entonces no pagas la empresa no paga impuestos, y al no pagar impuestos no genera los ingresos a las municipalidades, por lo tanto se ven afectados. ¿Sería conveniente que el Estado capacite a los presidentes de comunidades, por ejemplo, en el uso de tecnologías para facilitar el diálogo en tiempos de pandemia? Sí, yo creo que hay un reto y estamos repensando este proceso de no solamente capacitación, sino principalmente acceso a Internet, o sea, generar el acceso al Internet para inmediatamente vincularlo. De hecho, eh, hay ya un sector que me pasó la información, el Ministerio de Transportes, por ejemplo, está trabajando el monitoreo de sus acuerdos vía sesiones virtuales, que me parece interesante. Hace un par de días me llamó el presidente de una comunidad del corredor y me decía que querían retomar el diálogo, saben que no es posible hacerlo de manera con presencia física, entonces les planteé si para ellos estaría bien tener una videoconferencia, mirar por lo menos a través de WhatsApp. Me dijeron que sí, así que estamos en ese proceso con la empresa, preparando el espacio para tener esta conferencia. Vamos a ver de qué manera, si es que la tecnología nos permite y la banda, el ancho de banda de la zona donde está la comunidad nos permite tener algo similar a lo que estamos haciendo en este momento, pero de todas maneras lo que sí vamos a generar es que por lo menos nos vamos a comunicar las tres partes para avanzar en los acuerdos que estaban pendientes y proceder a que continúe el diálogo, ¿no? Yo creo que efectivamente sí deberían generarse las condiciones y vamos a mirar, y ahí estoy involucrada directamente para ver cómo hacemos, no solamente con fortalecer capacidades en estos procesos de uso de la tecnología, sino también el reto para el gobierno va a ser que llegue el Internet a determinadas zonas donde todavía no ha llegado. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cómo empezar a desarrollar un diálogo con las comunidades frente a la coyuntura del COVID-19? ¿Habrán comunidades que nieguen y rechacen a las empresas a retomar actividades mineras por riesgo a los contagios? ¿Cómo abordar la primera etapa de diálogo? Bueno, un primer tema que me parece en este momento importante analizar es que sí se tiene que retomar el diálogo. Yo creo que el primer punto de contacto tiene que ser vía teléfono, ¿sí? Y uno de los temas que mencionaba Roxana Barrantes hace muy poquito en un conversatorio que tuvimos junto con la Sociedad Nacional de Minería y también con la Defensoría del Pueblo, convocada por una institución privada, decía, por ejemplo, ¿no? Y me preguntaba si
el diálogo que yo tenía con los presidentes de las comunidades, con los que mantengo diálogo actualmente en tiempos de pandemia, era porque se había generado una relación antes o era porque de pronto alguien le dio mi número y me llamaron. Y es un tema interesante de analizar porque efectivamente las personas y los presidentes de comunidades y los alcaldes con los que mantenemos diálogo en este momento son aquellos con los que ya teníamos algún nivel de diálogo. Quizás no muy cercano, pero ya había habido ya nos conocíamos, ya nos habíamos visto y por lo menos tenían acceso a mi teléfono o alguien se los podía dar. Si partimos de cero, yo creo que ahí tenemos todavía un reto de cómo acercarnos a esa persona que no conocemos. Nosotros desde Lima por llamada telefónica o ellos de animarse a llamarnos. Lo segundo, que creo que es importante, es que sí hemos hecho un análisis respecto de, y voy a hablar del corredor vial sur, las alertas porque la población está preocupada, porque en el corredor, en las comunidades del corredor no hay COVID, no hay, gracias a Dios, no ha llegado el COVID-19, entonces tienen preocupación respecto a que si se retoman las actividades, si reinician actividades como el transporte del mineral, de pronto el chofer les contagia y eso se trabaja con información y no se va a trabajar con una videoconferencia, se tiene que trabajar con la radio. Y ahí hay un rol enorme desde las empresas para explicar qué medidas de seguridad se está adoptando para que los camiones que pasan, por ejemplo, con el mineral, ¿dónde van a parar? En sus plataformas, no van a parar a comer en la mitad de la vía como probablemente en algún momento podrían haberlo hecho, cosa que descartamos, ¿no? Pero es el temor de que se paren a la mitad de la vía, no se tienen que parar, ¿no? Que están con GPS satelital que sigue la ruta del camión, por lo tanto no puede pararse porque si no ese señor se queda despedido, ¿no? Que además quien va manejando el carro tiene que cumplir con todos los certificados de que esa persona ha estado en cuarentena, no tiene COVID, no tiene síntomas y por lo tanto pasa. Pero también es importante la información porque a veces se piensa que porque pasa el camión y eventualmente si tuviese alguien COVID adentro, no se va a contagiar la población. ¿Por qué? Porque el contagio se da de otra manera, se da cuando la persona estornuda o tose enfrente de nosotros y no estamos protegidos con mascarillas y por lo tanto entra por los ojos o entra por la nariz o entra por la boca. Entonces, también se tienen que generar estrategias de información y comunicación en el marco de la pandemia para que se pueda avanzar con retomar las actividades progresivamente. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si nuestro país no tiene ingresos, no vamos a poder seguir con el despliegue de todo lo que ha implicado las decisiones de política social que el gobierno está tomando para llegar con los diferentes bonos, con el bono 380 que tiene el MIDIS, con el bono 380 que tiene el Ministerio de Trabajo, con el bono 760 rural, con el apoyo a las MIPES. Entonces, es muy importante mirar cómo esa cadena, ¿no?, finalmente termina beneficiando también a las propias comunidades en el marco de una pandemia. Sí, hola. ¿Me escuchas, Paula? Yo sí te escucho. Ah, ya, perfecto. Acá me indican, se habla mucho de actividades estratégicas para el desarrollo de nuestro país, minería versus agricultura. ¿Pueden coexistir ambos o necesariamente sacrificamos una actividad por otra? ¿De poder coexistir con la minería se puede impulsar la agricultura? Bueno, yo creo que sí, estoy convencida que las actividades las diferentes actividades pueden coexistir con la actividad minera. El tema es que tenemos que generar las condiciones para que coexistan, ¿no? Cuando hablamos de pronto, ¿sí?, donde se va a realizar el tajo, es obvio que ahí no, porque vas a sacrificar varios kilómetros de terreno que probablemente hayan estado siendo para el desarrollo agrícola, que ahora van a ser para la actividad extractiva. Pero eso no significa que en los alrededores toda la actividad agrícola caiga. Se tienen que generar las condiciones para que la acción de la actividad minera no genere un perjuicio a la actividad agrícola, que se siga desarrollando y además contribuya en ese proceso y que sea un aliado. Entonces yo nuevamente reitero que no creo que tengan que dejar de existir una u otra actividad, sino que tenemos que generar las condiciones para que coexistan de la mejor forma, no sobrevivan,
sino coexistan bien y se avance en el desarrollo de ese territorio con esas dos actividades o más actividades. Bien. Esta situación de aislamiento social obligatorio a raíz del COVID-19, en su opinión, ¿consideraría constituye una excelente oportunidad para acercar y estrechar relaciones entre las empresas mineras y las comunidades campesinas o nativas? ¿Es una Sí, oportunidad para avanzar y contribuir en su desarrollo como un aliado en el momento difícil? sí, de hecho yo creo que en este momento de pandemia en el mundo y en particular en nuestro país con la situación que vivimos respecto a la posibilidad de reacción de los diferentes puntos de salud en el Perú. Creo que las empresas y las comunidades y las autoridades locales eh, tenemos una oportunidad enorme, ¿no? de una oportunidad enorme, porque efectivamente es el momento donde las propias empresas no tendrían que estar pensando si le tienen que dar mascarillas a la comunidad que es su área de influencia, sino mirar cómo en el entorno directo, a nivel local, a nivel provincial, a nivel regional, ahí donde están. Puede ser que nunca hayan pasado por la capital de la región o la capital de la provincia, pero creo que sí, efectivamente, se tienen que estrechar relaciones. Conozco de empresas que a raíz de las alertas y luego la declaratoria de emergencia tienen una excelente gestión con el trabajo con las autoridades, están contribuyendo a implementar más camas, incluyendo inclusive con compras que lamentablemente no se encuentran respiradores en el mundo, pero que tienen la disposición de hacerlo y así lo han transmitido, y otras donde todavía están esperando lentamente a ver cómo se va a generar cada día la solución del problema en la zona porque no hay contagios. Entonces, yo creo que se tiene que avanzar en ese proceso porque no estamos ni de vacaciones, no estamos en un receso, estamos en una pandemia donde no sabemos cómo vamos a terminar en el mundo. Por lo tanto, sí se tienen que generar las condiciones hoy de solidaridad y estrechar esos lazos si pensamos realmente que juntos estamos trabajando por el desarrollo de las comunidades. Luego se avanzará con los demás procesos. Bien, última pregunta. ¿Cómo continuar con los mecanismos de participación ciudadana complementarias para lograr la certificación ambiental en tiempos del COVID? El temor Sí, es que haya un contagio en las comunidades y responsabilicen a la empresa minera. bueno, en realidad, en este momento, casi que las personas de las capitales, de las provincias y los departamentos, ahí donde hay COVID, como en Lima, ¿no? Es un riesgo realmente que nosotros viajemos al interior del país, ahí en las comunidades donde no ha llegado el COVID. Por lo tanto, justo estábamos conversando en estos días y el día de ayer también con el equipo del MINEM y el equipo de PCM y Cultura, creo que también el Ministerio de Cultura está planteando algunas reflexiones al respecto, porque tenemos que ver cómo se va a avanzar con estos procesos, ¿no? Cómo se va a aplicar una consulta previa que ya debería estar en marcha, que se inició en algunas zonas del país y que se ha detenido por el tema del COVID, y cuáles son esas condiciones pensando fuera de la caja que se tienen que dar y garantizar para que continúen. De pronto, en algunos casos sí se requiere la presencia física y es probable que aquí en Lima los funcionarios tengan o los servidores tengan toda la disposición, pero es válido el temor que puedan tener las comunidades en decir no quiero que vengan, entonces no avanzamos. Entonces, ¿cómo encontramos alternativas de solución? Y ahí tenemos una tarea todos que pensar en cómo avanzar en estos procesos de consulta previa, por ejemplo, que entiendo que por ahí va la pregunta y se los agradezco, porque creo que todos tenemos que ponernos a pensar y en este proceso estamos, ¿no? Bien, sería importante poder evidenciar la influencia de los sesgos implícitos en ciertos prejuicios negativos como factores que perjudican la comunicación y el diálogo. ¿Es algo que el Estado o empresa debería tomar en cuenta para capacitar a sus representantes? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, como le decíamos en alguna de las láminas, el tema de las visiones, y como yo lo comentaba, el tema de las ideologías, ¿sí? Las miradas que cada persona puede tener, pero que además esas personas pueden influir, sí contribuyen a azuzar el conflicto o contribuyen
al diálogo para la solución del conflicto. Yo creo que desde el Estado, por ejemplo, sí es importante mantener esos procesos, pero no solamente desde pensando en si la minería es buena o mala, ¿sí? Porque yo no quiero catalogar ni mucho menos ponerlo en ese sentido. Yo creo que si en un sector del país o en varios tenemos problemas respecto a la inversión minera, las propias comunidades nos lo han dicho más de una vez, yo no estoy en contra de la minería. Necesitamos empresas responsables, empáticas, que contribuyan al desarrollo, ¿sí? Entonces, claro, nos paramos al costado y pensamos, bueno, ¿y qué implica contribuir al desarrollo? Implica un porcentaje de cuánto ganan, implica qué, ¿no es cierto? Entonces, lo otro, ¿ya? Esa es una mirada. La otra es la otra visión o esta percepción o la mirada de que somos los que estamos en Lima y definimos las políticas públicas aquí, los que tenemos la razón frente a lo que pueden pensar las comunidades. Y yo siempre, y últimamente he hecho reflexiones con mis colegas del sector público, que efectivamente estamos a puertas del Bicentenario. Pero nos hemos puesto a pensar cuántos años tiene nuestro país con todas las culturas pre-incas y la propia cultura incaica, cuánto ellos avanzaron en el desarrollo de la cultura incaica, cómo vemos aquello que nos han legado de su manejo agrícola, del recurso hídrico, poner el ejemplo de los andenes, cómo hacían para llegar con los riegos a toda la producción agrícola. Y hoy nosotros estamos buscando, ¿no?, cómo tomar determinadas decisiones respecto a determinados temas, pensando en que somos quienes estamos en Lima lo que les vamos a enseñar. Y esa es otra visión que puede tener el servidor o funcionario público, que es equivocada. Porque acá todos estamos para aprender de todos y muchas veces los servidores aprendemos muchísimo cuando vamos a las comunidades de aquello que nosotros podríamos considerar que no vale o le damos poco valor respecto, por ejemplo, a temas culturales, ¿no? Lo que significa para cada comunidad el agua. El agua para nosotros es un recurso que nos permite seguir viviendo, ¿sí? Para las comunidades el agua es vida, es un ser vivo. Y eso, si no lo entendemos en un proceso de diálogo, no va a haber diálogo. Entonces, la pregunta y la reflexión final que hacen los participantes o uno de los participantes me parece súper oportuna. Porque si nosotros pensamos que siempre que los que vamos, que pasamos de pronto por la universidad y de pronto tenemos una maestría, somos los que tenemos la razón, estamos bien equivocados en estos procesos. Aquí tenemos que sentarnos y ser humildes en buscar cómo todos ponemos de nuestra parte para encontrar los caminos para el desarrollo. Y de pronto tendremos que aprender mucho de las comunidades también, y de pronto las comunidades también esperarán conocimiento de parte nuestra. Pero nadie es dueño de la verdad, y creo que en cada espacio de conflicto generado por los procesos que acabamos de señalar, porque van a llegar las sociedades extractivas, no tenemos que ir con prejuicios, ¿no? Los prejuicios son los que muchas veces generan y fortalecen el conflicto. Lo que tenemos que ir es un poco limpios y mirar cuáles son esas necesidades, cuáles son esas percepciones, cuáles son esas expectativas, y comenzar a ir aterrizando poco a poco en el marco del respeto, de que esas comunidades son las que nos han enseñado y han sacado adelante a nuestro país por años antes, mucho antes, ¿no?, que siquiera los 200 que vamos a cumplir ya como un país libre e independiente. Listo, Paola. Muchísimas gracias por tu exposición y tu participación. Igualmente agradecerles a todos los que participaron esta noche y no se olviden de llenar la encuesta que está en el chat. Mil gracias. Bueno, yo les agradezco también, si me dejas un segundo más, agradecer a todos los participantes. Seguro que hay muchas más preguntas que hubiésemos querido tener acceso para dar respuesta, pero sabemos que hay una hora de inicio y una hora de fin, así que muchísimas gracias. Y seguro que vamos a estar encontrándonos próximamente en este espacio con la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Muchas gracias, buenas noches.